Bueno, como tal no pensé que el apoyo fuera así, pero me sorprende que en Facebook no hubiera nada de nada así. Vamos a ver cómo iba la historia de Fika así. En las sombras nos despreciaron, perdimos cientos de hermanos, esperamos por ser escuchados, pero ellos nos ignoraron. Desde las minas hasta la arena, como esclavos fuimos tratados, pero uno de nosotros se levantó y bajo su mando nos alzamos. Y empezó a hacer la guerra contra todos los que se le opusieron, con su creciente ejército de seguidores que llamó Decepticons. Marchando firmes desde Keyon, nuestros enemigos pronto te temblarán. Soy Decepticon con orgullo, y en este día no me quebrarán. Decepticons, transfórmense ya, ataquen y no muestren piedad. Ellos nos subestimaron y ellos lo van a lamentar. Luchemos por un nuevo Cybertron, a voluntad de nuestro Lord, y con todo enemigo arrasaremos. Salve el Lord Megatron. Liberaremos a Cybertron de una vez por todas. Buscadores, el cielo despejarán. Nuestras fuerzas en tierra pelearán. La artillería, el metal perforará. Nuestra lealtad firme se mantendrá. Como legión eterna marchamos, un poderoso imperio surgirá. Con traidores hoy nos enfrentamos, energúan enemigos eterna mamará. Nuestra gran furia está definida, hartos ya de la agonía. Que conozca nuestra ira reprimida, pasa a través de la tiranía. ¡Decepticons! ¡Levántense! Decepticons, transfórmense ya, ataquen y no muestren piedad. Ellos nos subestimaron y ellos lo van a lamentar. Luchemos por un nuevo Cybertron, a voluntad de nuestro Lord, y aquí solo existirá un imperio eterno, fiel al Lord Megatron, y con todo enemigo arrasaremos. Salve el Lord Megatron, y con todo enemigo arrasaremos. Salve Decepticons. La historia comenzaron mostrándonos de que fue de destino de estos dos Decepticons, los cuales serían Blitzwing y Lugnut, los cuales a estar en esa prisión. Lo cierto es que antes de eso atravesaron diversas situaciones y circunstancias que los llevaron ahí. De entre ellas estaba pues el hecho que anteriormente haber sido ratas de pruebas para diversos experimentos, como una especie de tortura impuestas por Uiluz Tarkin, el Moff Imperial, o mejor conocido como Moff Tarkin. Él haría esto con el fin de quebrar a los dos cibiertes de Megatron. Si éxito, Blitzwing no diría nada, ni mucho menos Lugnut. Antes de eso ambos dijeron que desearía estar muertos. Revela la ubicación de las múltiples bases de la resistencia de Decepticons alrededor de la galaxia entera. Con ello Tarkin los intentó quebrar con estas torturas más severas. Con Blitzwing lo llevaría al límite desatado, una evolución forzada en su engranaje de transformación dado como resultado lo que vio el gran Moff, que Blitzwing no desarrollar más que un problema de personalidad severa, sin saber que el experimento sí funcionó, mientras que Lugnut le tocó más o menos algo menos severo, un proceso de apurata ese 5%, y si quieren saber qué es eso les recomiendo este video, y se puede decir a 5%, porque solo les arranco las manos, para intentar romper o forzado lo pierde la capacidad de poder agarrar objetos, mientras sus anteriores
mejores manos eran usadas junto a restos de Cybertronianos suyos como piezas para los droides Veincos, los cuales, en esta realidad serían llamados drones imperiales. Aún con ello ambos, estaría en sus vidas Lugnut como puede ayudado en construir más Veincos y otras piezas de artillería imperial. Sin embargo, a pesar de que había un prisionero que estaba a cargo de la zona, había un problema. Blitzwing y Lugnut ya estaba pensado en escapar de ahí y por eso estaba organizando un plan, y ya había convencido en el tiempo que estaba ahí a dos presos en hacerlo. Sin embargo, después de eso veríamos como Blitzwing y Lugnut estaría planeado cómo salir de esos lugares hasta enterarse que eso no era una prisión, sino un infierno de la en el 2 nivel, y no de piso, sino que así le llamaba a cada prisionero de cada planta en el 2 nivel. Uno de los prisioneros, que ya hace tiempo se conocía, comentó que algo había pasado de la nada. Los de segundo nivel comenzaron a avanzar sin saber que en realidad lo que sabía no quería que se supiera, por lo tanto los fusilaron, y de que se trataba simple en Imperio en este universo iba a dejar que un Cybertroniano cuya sentencia no era más que haber robado varias mercancías de un partidario en el Senado de Palpatine durante su escape, siempre lograba robar algo, le daba un poco a los pobres, pero el resto se los quedaba él mismo. En este universo obvio no aplica para subversión canon en la actualidad, o para las anteriores. Hablamos de Shooter Striker, el cual en este universo era un ladrón de poca monta, pero lamentablemente en uno de sus robos de siglo fue detenido por el Imperio y algo condena. Durante los primeros días de Imperio lo ha mantenido ahí en contra de su voluntad y siempre estaba ejecutado a varios para que no se supiera una aterradora verdad, que nadie saldría de ahí. Estaba condenados a ser sobreexplotados hasta más no poder contra su voluntad, y rara vez en Imperio ve estos criminales como un partido que me conozco una oportunidad para sacar provechos de sus dones de asesino en el campo de batalla, así siendo que en este universo había muchos Death Troopers, una variante más agresiva de los Stormtroopers originales, siendo en este universo asesinos muy peligrosos, y no es que antes ex miembros de carteles. Y con qué fin así, además de para seguir con la cantidad antes de la caridad, para seguir un fundido miedo bajo la doctrina de Tarkin, algo que hoy en día en nuestros días también en el mundo real las específicamente en muchos países se inspiraron para hacer esa misma doctrina realidad, obviamente bajo otro nombre. No creo que sea tan desgraciado para incluso robar un valor de suma importancia de George Lucas, ¿verdad? Bueno, siguiendo con el tema, así esto para meter miedo a la población galáctica. Sin embargo, a los asesinos que no lograba calificar era enviados a esta especie de prisiones fábrica, o se los obligaba a chambear, y de plano no había pago, lo cual era una crueldad en sí ser sobreexplotados sin recibir nada a cambio, pero de plano nunca poder salir de ahí porque no sea suficiente o no le importes a Imperio es mucho peor. Aunque claro, con eso de varios de mundo real no, obviamente con excepción de Bukele, él no llega a esos extremos en su país, y miren, con excepción de lo que cuente la ONU o algún pendejo o pendeja comunista, obviamente no es cierto. Le trata de buscar un defecto a lo que consideraría un mal presidente, cuando ellos no es que haga cosas peores de lo que dice de Bukele, pero bueno, ya verá por qué no hay que criticar a lo que sería patriotas verdaderos, con lo que les voy a mostrar más. Mientras tanto, no es que la rebelión estaba muy bien en sus inicios, es que con excepción de varias cosas, no ha habido indicios de nada bien para la rebelión, y es que no estaba nadando en recursos, ya que el Imperio empezó a sancionar a varios quienes estaban en contra de Palpatine, y incluyendo a Senado Mothman, la cual no estaba bien ni en el Senado con las posibles sanciones que le podría aplicar, y ni con su familia, ya que en primera, y sé que muchos lo han vivido con excepción de esta loca gente, que el marido en un hincha pelotas, y a veces rara vez si llegara a pasar, se interesa por la hija y la pone en su contra. En dado caso en la casa de la senadora, es básicamente lo mismo. La rebelión no tenía tanto apoyo, y para este punto también los Decepticons estarían iguales sin tantos recursos, pero ya verá, porque la participación de Blitzwing y Lugnut cambiaría eso más adelante. Después de eso veríamos como Blitzwing y Lugnut ya tendría todo para iniciar el juego.
Blitzwing dejaría un pequeño droide ex separatistas que Showabi había hackeado hace tiempo atrás de Arleta que podría mandar a Palacio Imperial de Coruscant, pero para este punto si llegaba era imposible pasar entre tanta naves de flota de Decepticons de entre donde se encontraba imperiales y rebeldes que había desertado de sus respectivos bandos, para unirse más con Megatron. Sin embargo, Cybertron se estaba quedado sin recursos, incluso poniendo a trabajar a los prisioneros, que eran oficiales imperiales capturados que se negaron en traicionar a Empeorador, fueron forzados a trabajar de esclavos hasta en fin de sus días. Los papeles solo cambiaron cuando fue necesario de que Cybertronianos e imperiales trabajara en su lugar, pero incluso con los múltiples trabajos de minería que los podría hacer no llegaba a una cantidad de energón más estable, y que es el energón básicamente el combustible que usa en este universo las naves para funcionar y hasta hacer saltos a hiperespacio. Eso y otra forma más que tiene para lograr eso. Sin embargo, el energón era lo principal con lo cual hacía funcionar las naves, y también era el alimento de los Cybertronianos. Sin el mismo, Cybertron quedaría en una ruina total, y ya de por con las relaciones de Coruscant rompidas pues de energón sin ningún problema, lo cual los forzó a seguir intentando, buscando a los Decepticons en las minas o mejor forzar a los imperiales de Imperio Galáctico en hacer, y no son una potencia como los separatistas, apenas sus influencias llegan en una resistencia totalmente coherente contra el Imperio Galáctico, si es el caso. Sin embargo, Megatron no eligió hacer esto por querer quebrar a los imperiales, incluso si los mismos bajo en mando de Barde, que ya para este punto estaba muerto, y Megatron lo sabía pues de lo único que conservaba era su casco, que tenía como recordatorio en no intentar cometer los mismos errores que Barde. Por eso en su expresión no se vería más que una frustración, ya que ni el método que Soundwave le sugirió daba buenos resultados, estaba contra las cuerdas y hasta Starcrean lo sabía bien. Sin embargo, también sabía que si Megatron caía su oportunidad de destruir a Imperio de Palpatine, y también de venga a los compañeros Jedi como los Cybertronianos de la Guardia de Élite, jamás podría llegar, y por supuesto también el propio Starcrean caía con el Megatron también, y no por lealtad en sí sino porque Decepticon. Por lo tanto, por ahora él no buscará traición a Megatron, aún mientras que regresando en la prisión finalmente Blitzwing logra poner su plan en marcha, y como también converse a prisionero encargado, de ahí que se les unan a su causa, y logran salir de ahí durante el escape. El plan de Blitzwing logra que poco a poco la resistencia de Imperio en la prisión dio resultados. El nuevo prisionero que estaba transfiriendo ahí mismo sería el que electrocutaría a un guardia, mientras el resto aprovechaba para salir de ahí. Durante este tiempo el Imperio intentó activar sus trampas, no dio resultado. Una de ellas, que era el infame piso eléctrico, falló porque el mini droide había dañado las tuberías de los Blitzwing, fue hace rato, lo cual dio como resultado múltiples fugas que hicieron que solo una parte de los baños se dañara. En el proceso gran parte de la trampa se dañó y en esa zona se produjo un apagón que aprovechó los Decepticons y los demás prisioneros para provocar una revuelta armada, mientras que Blitzwing y Lugnut recuperaba sus armas. Estos junto a los demás prisioneros, incluyendo a más Transformers, fueron de las cámaras donde se controlaba el resto de la instalación. A llegar ahí Blitzwing y Lugnut forzaría a los dos oficiales a cargo que apagará el estos de los pisos electrónicos y que desconectará la energía de cada uno de ellos. Con ello el prisión de a cargo de nivel 5, creo que era les diría que el Imperio les mintió con que saldría de ahí, pero la realidad es que nadie saldrá de ahí. Con ello los conversaría en levantarse en armas para poder salir de ahí, y si bien la mayoría como los casos que mencioné están ahí porque se lo merecen, hay que entender que no todos, como nos mostró la serie de Andor, acaba ahí por ser culpable, sino porque al Imperio se le reventó un huevo para meterlos ahí, incluso solo siendo inocentes civiles. Bueno, Andor, si bien en teoría era culpable, no lo era de todo. Con ello con lo se estaba haciendo, si bien varios delincuentes estaba escapado, la mayoría, que muy posiblemente no era sino de que inocentes, haya sido metido pues en este universo, fueron básicamente a manos de Imperio Galáctico de esta realidad, pues como unos 60 un secuestro de entre ellos. Como se vio en la misma serie Turistas, siempre se agarran turistas solo quedando de culpables
culpables apenas el 40%, de lo cual es solamente un 20% son prisioneros rebeldes de la rebelión o de la resistencia Decepticon, de entre ellos pues los ya mencionados Blitzwing y Lugnut y otro más. Sin embargo, lo que no tomaría en cuenta es que el escape de los prisioneros accedió sin querer queriendo con una visita de inspección del Imperio Galáctico, por lo tanto la desventaja era mutua, sin para los prisioneros y los dos Decepticons sino para el Imperio, como quisieron creer sin saber que dos de los oficiales a cargo de esta inspección ya había elegido un bando, y con ellos Shatter y Bro, quien llevaría a los imperiales a hacer una falsa barricada sin saber que era una trampa para traicionarlos con ello y a haber cubrido el asesinato culpando a encargado de la prisión de esa traición suya, haciendo parece el escape como algo arreglado para que los espías Decepticons escaparan. El tercer oficial a cargo ofreció mandar más naves cazad imperiales para evitar un escape totalmente. Sin embargo, los dos Decepticons espías negaron imperiales de alto rango superior o más o menos a título de mod imperialeos, y a hacer juntos ex admiten Dwarf, los favoritos de Palpatine. Por lo tanto, estos mismos espías había llegado a la conclusión de hacer parece que ellos dos habían completado todo el trabajo, cuando en realidad desviaron el escape a otra ruta, donde había una nave que llevaría a ambos, tanto prisioneros como a los dos Decepticons, lejos de ahí, con ello logrando escapar de ahí sin antes llevarse algo que servirá para los Decepticons y que podría equilibrar la balanza para más adelante. Con ello las piezas puestos todos los prisioneros sin dejar uno atrás, como la historia original lograría escapar, y aprovecho su alto cargo y favoritismo en el Imperio, borraría toda grabación que los pudiese incriminar. Por el momento todo quedó en secreto. Fin de capítulo. Escenas postcréditos. Primera escena postcréditos. Se podría ver a Megatron más molesto de lo inusual, echándose la culpa de que uno de sus compañeros de trabajo, entre comillas, cuando en realidad en este universo sería su amigo, ha quedado preso, y no hablo de Soundwave que él está ahí, sino de Soundwave el que en esta realidad sería la nave que Imperio interceptó en capítulo 9 de la serie de Andor, y si bien el en spin-off Cancian Andor debía tener juntos otros personajes mayor relevancia, créeme que más adelante la tendrán. Con ello, veríamos que en eso Blitzwing y Lugnut entraría, dando una buena noticia que podría cambiarlo todo. De entre un extraño chip, saldría un mini robot como el compañero de Soundwave Ravage. Este sería obviamente un robot distinto. En uno de sus brazos, llevaba una especie de cabina, mientras que la otra era un brazo normal. De entre ellos sus colores que predominaba era el azul y rojo, y el blanco. No espere que fuera. Pero lo es uno de los legendarios. Y una vez que los obtengan todos, el Imperio será cosa antigua y por fin la liberación, nuestros amigos hermanos, finalmente llegará. Puedo sentirlo.